Bienvenidos a nuestro programa IBC, Iniciación a la Vida Cristiana, donde aprendemos muchas cosas sobre Jesús, María, Papá Dios y la Iglesia. Vamos a aprender muchísimo. Por eso te invito ahora a saludarle a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Madre María, con el saludo que el ángel le dio. Hola, mamita María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Viva María! ¡Qué bueno! Escuchemos la lectura de hoy, la hermosa palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. ¡Aleluya! Aplaudan, pueblos todos. Aclamen al Señor de gozos llenos. Que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. ¡Aleluya! Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. ¡Aleluya! Porque Dios es el Rey del universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. ¡Aleluya! Lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres, y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. En la antigua alianza el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza.
Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificada el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Aleluya, aleluya. Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. Lectura del Evangelio según Lucas. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Esta semana celebramos la solemnidad de la Ascensión. La palabra ascensión significa el acto de levantarse. La ascensión fue cuando Jesús subió en cuerpo y alma al cielo para gobernar el mundo. Esto no quiere decir que simplemente nos deje, o que no sea parte de nuestras vidas, o que no le importe lo que nos pase. En realidad, Jesús dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La ascensión nos da la esperanza de que, por la gracia de Dios, nuestros cuerpos serán transformados y hechos completos como el de Jesús, para que podamos vivir en el cielo para siempre. La ascensión también nos da la esperanza de que vendrá de nuevo. En la primera lectura escuchamos: ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. La ascensión también nos habla del reino de Dios en la tierra. Antes de que Jesús subiera al cielo, los apóstoles le preguntaron: Señor, ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel. Los apóstoles se preguntaban cuándo Jesús actuaría como un rey, el rey de Israel y del mundo. Jesús les dijo que se suponía que no debían saber cuándo sucedería. Aún así, nos cuenta cómo sucederá. Serán mis testigos en Jerusalén y hasta los últimos rincones de la tierra. Jesús nos da la misión de construir el reino de Dios, usando el poder del Espíritu Santo. Él va al cielo para dirigirnos. La historia del cristianismo no terminó cuando Jesús ascendió al cielo. Continúa contigo y conmigo. Esta misión de ser testigos de Dios no es solo para personas especiales. A todos se nos han dado herramientas por el Espíritu Santo. Debemos preguntarnos: ¿cómo puedo servir a los demás hoy? Poco a poco podemos ayudar a unir a las personas en el reino de amor de Dios y construir el reino de Dios en nuestros corazones. Que te
palmitas para Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama. Su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su inmenso amor. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su inmenso amor. Y ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos. Sonríe, sonríe. Sí, sentís un murmullo muy cerca de ti. Es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llevando bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno y disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Esas palmas. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Jesús bendijo a sus discípulos, y mientras ellos lo miraban, fue elevado hasta que una nube lo ocultó de su vista. Dos hombres aparecieron y les dijeron que Jesús había ascendido al cielo, pero que éste volvería de la misma manera en que se había ido. Para el cristianismo, el día de la ascensión de Jesús representa una celebración solemne de su glorificación, la cual se realiza 40 días después del Domingo de Resurrección. Por ello, en el calendario litúrgico se establece una fecha para dicha celebración.
la cual es variable de año en año, al igual que la fecha de Semana Santa. La ascensión de Jesús simboliza el retorno celestial y glorioso del Hijo de Dios, luego de haber cumplido con su deber en la tierra con todos los hombres. Jesús regresó entre los muertos, resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos. Él les dio muchas instrucciones y les habló sobre el reino de Dios. Él dijo: dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, recibirán su poder y contarán mi historia a la gente de Jerusalén y en todas las partes del mundo. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Manos arriba, manos abajo, moviéndose de lado a lado. Manos arriba, manos abajo, moviéndose de lado a lado. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Pies arriba, pies abajo, moviéndose de lado a lado. Pies arriba, pies abajo, moviéndose de lado a lado. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Para un lado, para el otro, moviéndose de lado a lado. Para un lado, para el otro, moviéndose de lado a lado. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Las palmitas para Jesús. Muy bien, y esto fue todo por hoy. Nos encontramos de nuevo la otra semana. Chao, chao, bendiciones. Queridos chicos, estamos volviendo nosotros con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. La iniciación a la vida cristiana, que quiere decir para cada uno de nosotros el esfuerzo, la lucha, el empeño, queridos chicos, para hacer muy bien las cosas, todo lo que el Señor nos regala, todo lo que el Señor pone a nuestra disposición. Muy bien, queridos chicos, vamos entonces a mirar un poquitito más adelante y vamos a comprometernos ahora diciendo y recordando cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es Vivamos la Ascensión como Iglesia. Vivamos la ascensión, pero como iglesia, como comunidad. Quiere decir que si el Señor subió al cielo, si el Señor nos deja, también dice el Evangelio, no los dejo huérfanos, porque les enviaré, dice, al Paráclito. Pero el Paráclito justamente es esa fuerza del Espíritu que viene a nuestra vida. El Paráclito es la fuerza de Dios mismo, su Espíritu, tercera persona de la Santísima Trinidad, que hoy se manifiesta en la comunidad. Por eso estamos diciendo, vivamos este misterio de la ascensión, pero vivámoslo en comunidad.
vivámoslo en iglesia. Bueno, por eso quisiera compartir con ustedes y vamos a escuchar y vamos a estar atentos. ¿Cuál es esta característica de la ascensión? ¿Cómo podemos comprender, queridos chicos, este lenguaje tan importante de la ascensión? Hay que comprender el lenguaje de la ascensión. Lucas presenta 3 relatos de la ascensión de Jesús, 2 como parte de su resurrección, y 1 40 días después, hablando simbólicamente, pues el 40 en la Biblia señala el periodo de preparación antes de un evento salvífico, en este caso el comienzo de la misión de la Iglesia. Los otros relatos sobre la ascensión en los evangelios y las cartas la unen a la resurrección y no la describen. Hay que recordar que la Biblia expresa una verdad rica y compleja, que no se limita a la historia cronológica. Algunas verdades trascienden la historia y solo se comprenden a la luz de la fe, como la resurrección y la ascensión, que son eventos metahistóricos, o sea, van más allá de los que se puede probar o comprobar empíricamente, aunque ocurrieron en el tiempo y en el espacio, o sea, en la historia. Se trata de eventos místicos o espirituales que sobrepasan las categorías observables de la historia. La verdad histórica de la ascensión es que Jesús ya no está con nosotros físicamente. Su significado completo para los creyentes, o verdad de fe, es que Cristo resucitado vive glorificado con el Padre y por medio de su Espíritu en sus discípulos. Y así lo que hemos escuchado, queridos chicos, aquí nosotros entendemos muy bien que este relato de la ascensión nos hace entender que es la fuerza del resucitado, entonces, los que nos devuelve al Padre, nos lleva nuevamente al Padre, nos lleva con la fuerza, ¿verdad?, del resucitado a Dios. Pero atención, viene ahora también otra manera como San Lucas en este libro que él escribe como un segundo tomo, decimos nosotros, Hechos de los Apóstoles, acciones de los apóstoles, lo que realizan los apóstoles. ¿Y qué es lo que hacen los apóstoles, queridos chicos? Y justamente ellos entienden que ahora se tiene que restaurar el mundo. Le preguntan a Jesús, ¿es ahora cuando vas a restaurar el mundo? ¿Es en este momento en que vas a restaurar el mundo? La respuesta de Jesús simplemente es decirles, bueno, ese tiempo y esa hora queda en mano de ustedes, porque solamente Dios conoce esa realidad. Pero podemos decir que la realidad de Dios siempre está de nuevo en nuestras manos, porque el Señor pone en nuestras manos la fuerza de su Espíritu para que nosotros podamos restaurar en el día a día nuestra sociedad, podamos restaurar nuestras familias, para que nosotros podamos sentirnos bien, queridos chicos, caminar de acuerdo a los valores y a los principios. Y esos son los valores de la resurrección. Por eso, hoy celebramos como comunidad, como iglesia, que Jesús sube al cielo. Jesús se va, pero nos quedamos nosotros. Jesús se va, pero envía su Espíritu. El Espíritu viene y viene nuestra vida. Nuestra vida se siente colmada de su gracia. Nuestra vida se siente llena de su Espíritu Santo y ahora entonces somos nosotros quienes tenemos que actuar. Yo les voy a decir una frasecita, queridos chicos, de los padres de la iglesia, los antiguos, los que iniciaron en la vida cristiana y reflexionaban también, así como nosotros estamos haciendo, sobre este gran misterio de la ascensión. Y ellos decían, en este misterio del caminar del cristiano, Jesús nace para morir, muere en la cruz para resucitar, resucita para subir al cielo. Es la ascensión lo que hoy celebramos. Sube al cielo, queridos chicos, para enviar al Espíritu Santo. Y envía al Espíritu Santo para formar la iglesia, la comunidad que somos nosotros. Y envía su Espíritu Santo en la iglesia para que nosotros seamos los alter Christi, dice, es una palabra latina, queridos chicos.
alter Christi significa otros Cristos. Y cuando dice otros Cristos, nos está diciendo que nosotros ahora hacemos lo que Cristo realizaba. Entonces la ascensión tiene este significado profundo. Subir al cielo para enviarnos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que nos renueva a nosotros, llenos del Espíritu Santo, comenzamos nosotros a trabajar, a empeñarnos y a hacer cosas maravillosas. Por eso Jesús dice en otro pasaje que cuando venga el Espíritu Santo les va a recordar todo aquello que yo les había enseñado. Nosotros aquí tenemos que pensar si estamos recordando porque conocemos y porque procuramos vivir lo que Jesús nos ha enseñado. Qué lindo que es entonces esto, comenzar a reflexionar, a saber, recordar todas las cosas, propuestas que el Señor ha dejado en nuestra vida. Muy bien, queridos chicos, vamos a seguir escuchando algo más de lo que la palabra de Jesús hoy nos va diciendo, pero sobre todo con este aspecto misionero. ¿Qué significa, queridos chicos, este aspecto misionero de la Iglesia, este aspecto misionero de cada uno de nosotros como cristianos? El aspecto misionero de la ascensión. Marcos concluye su evangelio afirmando: el Señor lo asistía y confirmaba la palabra, acompañándola de señales. La ascensión culmina la resurrección de modo inesperado. Jesús vuelve al Padre y, desde ahí, es Señor de todo lo creado, dejando la dimensión terrena de su reino en manos de sus discípulos. No se trata de añorar la presencia física del Señor. Su poder espiritual es aún mayor. Mi espíritu habita en ustedes. Yo siempre estoy con ustedes para siempre. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a todo el mundo. La desproporción entre esta misión y nuestras capacidades es abismal. No importa, la fuerza no es nuestra. Si solo fuéramos la iglesia peregrina y misionera, libre de esclavitudes, movida por su espíritu que Jesús fundó. Jesús es quien ama desde nuestro corazón, con nuestro testimonio, palabra y obras. El Espíritu Santo libera a las personas del pecado y la opresión. Qué grandiosa y humilde es la tarea que Jesús nos encomendó. Y el Evangelio, queridos chicos, termina también, sobre todo el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, desde el versículo 9 en adelante, diciéndonos que estos son los signos que les acompañarán a ustedes, que son cristianos, que son seguidores de Jesús. Y nos dan una lista muy interesante. El Evangelio nos deja ahí una lista muy linda de cuáles son estos signos del cristiano, es decir, del seguidor de Cristo. Ya hemos dicho esa palabrita en latín un poco difícil, pero solamente lo vamos a repetir para que entendamos: alter Christi, otros Cristos. Las señales quedan en nuestras manos. Somos nosotros quienes ahora, queridos chicos, tenemos que realizar los milagros. Tenemos que realizar todo lo positivo para construir el mundo. Somos nosotros quienes tenemos que hacer desaparecer la pobreza. Somos nosotros, queridos niños, queridos chicos, quienes tenemos que hacer desaparecer toda guerra, toda división, toda injusticia, todo aquello que no condice al cristiano como hijo suyo. Y entonces por eso yo les dejo a ustedes esta misión. Ahí está la dimensión misionera de la ascensión. En cuanto que yo me voy al cielo, nos dice Jesús, ustedes quedan, pero no se queden mirando al cielo, decía estos dos hombres vestidos de blanco. Así como Él se ha ido, Él volverá, pero ahora vuelve con la fuerza de su espíritu. Les renueva a ustedes, les da fuerza, les da entusiasmo. Y ahora son ustedes quienes van a hacer desaparecer todo mal. Y ahí viene nuestra misión, porque el Señor deja en el corazón de cada chico, en el corazón de cada cristiano, en el corazón de cada familia, en el corazón de cada uno de nosotros, esta misión de hacer crecer el reino de Dios. Muy bien, queridos chicos, así entonces nosotros estamos reflexionando en este domingo, en este día tan lindo. Estamos iniciando ya la última semana
con la ascensión hasta la venida de Pentecostés, en donde seremos renovados totalmente y desde ahí entonces comenzamos nuestra vida de todos los días para anunciar y para ser verdaderamente misioneros en medio de nuestra familia, en medio de nuestra sociedad. Queridos chicos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición de Jesús, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así volvemos la próxima, queridos chicos, reflexionando en nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Queridos chicos, estamos iniciando nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. La iniciación a la vida cristiana. Nos encontramos para reflexionar en este día, ya preparándonos a la fiesta de mañana que comienza la última semana que nos lleva hacia la conclusión ya, queridos chicos, de nuestro tiempo pascual. Nosotros mañana vamos a celebrar con un tema muy importante. ¿Cuál es entonces el tema del día de hoy, queridos chicos? El tema del día de hoy es Vivamos la Ascensión como Iglesia. Vivamos la ascensión del Señor Jesús que va al cielo. Vivamos entonces juntos como iglesia. Pero para eso tenemos que entender lo que significa la ascensión del Señor al cielo. Como siempre, queridos chicos, vamos a preparar, vamos a abrir nuestro corazoncito, vamos a ponernos ante el Señor y le vamos a pedir que ilumine nuestra mente, nuestro corazón y escuchemos esta oración que nos tiene que ayudar a todos a reflexionar y a entrar en sintonía con el Señor al iniciar nuestro IBC. Felicitación y despedida a Jesús. Enhorabuena, Señor. Has regresado al Padre después de cumplir tu misión. Has batido el récord absoluto de amor a la humanidad. También a mí me gusta el triunfo y deseo asemejarme a ti, que cuando gane lo haga para ti, buscando el bien común y no solo el mío. Enséñame a no ascender a costa de los demás y a triunfar en la entrega y el amor como lo hiciste tú. Quédate siempre conmigo y con los demás cristianos, como lo prometiste a tus discípulos. Amén. Y así Jesús que regresa al Padre, Jesús que sube al cielo. Lo más interesante en esta oración, tú, Señor, has batido el récord. Esta es la palabrita que utilizamos en nuestra oración, queridos chicos. ¿Por qué? Y porque justamente nos esforzamos, luchamos, nos empeñamos, así como lo hizo Jesús. El subir al cielo después va a significar para nosotros, y en nuestra oración lo tenemos que ir entendiendo, el compromiso que ahora nosotros vamos a asumir. Hay un evangelio muy importante, el autor es San Lucas. San Lucas, al final de su evangelio, en el capítulo 24, nos habla de la ascensión de Jesús que sube al cielo. Y luego comienza también la otra partecita, Hechos de los Apóstoles, que vuelve a recalcar en ese segundo tomo de su evangelio, en que dice que Jesús sube al cielo. Pero después también, queridos chicos, nos aparecen dos hombres vestidos de blanco que nos dicen: ¿qué hacen ahí mirando al cielo? No se queden mirando al cielo. Vayan y trabajen. Ahora les corresponde a ustedes hacer presente a Dios allí donde se encuentran. Es decir, que la ascensión del Señor es un compromiso para nosotros en nuestra comunidad. Veamos entonces, con este objetivo del día de hoy, qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Escuchemos el objetivo del día de hoy de nuestro IBC. Jesús regresa al Padre desde donde reina como Señor del universo y goza de la gloria de Dios. Al mismo tiempo, permanece con sus discípulos de todos los tiempos, por medio de su Espíritu. Este es el misterio de la ascensión
y un gran regalo en la fe. Podemos relacionarnos con Jesús hecho carne en María, con sus palabras y obras de salvación, con su gloria, poderío y esplendor. Más aún somos su cuerpo, con él a la cabeza, y llamado a hacer presente su reino en la tierra. Y así Jesús entonces, que regresa gloriosamente de donde Él ha venido, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, Dios mismo que se hace carne, viene, entra, se hace parte de nuestra historia, queridos chicos, después de haber cumplido esta misión de la redención, hoy de nuevo que sube al cielo. Pero si Jesús ha cumplido con su misión en medio de nosotros, significa que ahora la responsabilidad queda en nuestras manos. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Hoy nos corresponde a nosotros, queridos chicos, continuar con esta gracia importante que queda en nuestras manos, la gracia del Espíritu del Señor, la gracia del resucitado. Y por eso este objetivo es muy importante. Con la ascensión nosotros entendemos que el Señor nos regala su propio Espíritu porque no nos quedamos solos. Recuerdan que durante todo este tiempo el Señor nos ha dicho: yo me voy y les conviene que yo me vaya, porque luego vendrá el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien les recordará y les dará la fuerza para que ustedes puedan obrar de acuerdo a lo que yo les fui enseñando. Muy bien, queridos chicos, escuchemos entonces la palabra del Señor. Reflexionemos sobre la Biblia. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos lee nuestra compañerita. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaban reunidos con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Le respondió: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tiene autoridad para decidir. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús, que les ha sido quitado, volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La ascensión revela la doble presencia de Jesús resucitado, glorificado a la derecha del Padre y en la tierra por medio de su Espíritu. Su presencia en espíritu es tan real que ya no necesita parecerse a sus discípulos. Al no estar sujeto al tiempo ni al espacio, permanece siempre y en todo lugar, estableciendo una relación íntima con cada uno de sus seguidores. Como Cristo encomienda a sus discípulos la misión de extender el reino, los exhorta a permanecer reunidos en espera de su Espíritu, quien nos capacita para ello. La actitud del discípulo no es evadirse de los problemas quedándose mirando al cielo, sino dar testimonio de Jesús en la tierra. Y así la preguntita: ¿cuándo el Señor restablecerá el reino en medio de nosotros? Con esta lectura tan linda de Hechos de los Apóstoles, en que nosotros descubrimos, sabemos, nos damos cuenta que el Señor deja también en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra familia, a través de nuestra vida, la responsabilidad de restablecer el reino de los cielos. Fíjense, queridos chicos, que es muy importante esta enseñanza del Señor. Y esta es la que nosotros le llamamos la teología, es decir, cómo Dios se da a conocer, cómo Dios
se revela, cómo Dios nos está llamando, queridos chicos, justamente en esta revelación en que nos dice, bueno, yo estoy aquí con ustedes, yo les acompaño siempre con la fuerza del Espíritu. Yo me voy, yo vuelvo al Padre, pero les conviene a ustedes, decíamos hace rato, que yo me vaya para poder enviarle al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien a ustedes les va a renovar, les renovará espiritualmente, les dará la fuerza suficiente. No tengan miedo entonces, láncense, empeñense, porque ustedes tienen toda la gracia. Y cuando Jesús justamente dice, les conviene que yo me vaya al Padre, porque le enviaremos al Espíritu Santo, significa que Dios mismo ahora actúa a través de nuestro corazón, a través también de nuestra conciencia, queridos chicos. Eso significa darnos cuenta, saber que tenemos una responsabilidad grande, que somos nosotros ahora quienes tenemos que hacer que la vida de la familia, que la vida de los amigos, que la vida del mundo vaya hacia adelante, pero en forma positiva. Les voy a preguntar una cosita primero. ¿Por qué les parece que en el mundo puede existir diferencias, o pueden existir pecados, o pueden existir situaciones de desavenencias, de confrontaciones, de guerras, de peleas? ¿Por qué les parece, queridos chicos? Esto es para reflexionar. Y la respuesta la tenemos hoy aquí en este Evangelio. Cuando justamente estos dos hombres, dice, vestidos de blanco, vienen y les ven a estos discípulos que están mirando hacia arriba, les dice, hombres de Galilea, ¿qué están haciendo ustedes mirando arriba? Así como el Señor subió al cielo, ahora yo les digo a ustedes, vayan a predicar, vayan a Jerusalén, vayan y prediquen a todos, porque así como Él se fue, viene en medio de ustedes a través de su Espíritu, donde los responsables son ustedes los cristianos, y de una manera universal, es decir, la fuerza del Espíritu Santo que nos renueva a todos, y somos nosotros los responsables de hacer llegar esta gracia de Dios a nuestra familia y a nuestra comunidad. Queridos chicos, vamos a pedir entonces esta gracia. Nosotros vamos a volver enseguida con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Queridos padres, estamos iniciando nuestro IBC, este momento de nuestra reflexión, de nuestra catequesis, la iniciación a la vida cristiana. Este es el momento en que nosotros, papás, reflexionamos. Este es el momento en el que nosotros, queridos papás, queremos entender bien lo que significa este gran misterio de Dios. Después de haberse encarnado, después de haber vivido en medio de nosotros, después de haber entregado su vida, muere por nosotros en la cruz, nos redime. Luego el misterio más importante de la redención a través de la cruz, pero que llega ¿a dónde? A la resurrección. La resurrección es la explosión de esa vida nueva. Aupeo toñandera yaguataña ina lleva. Aupea la ñande yahuerucasea ñame sea lleva peñande proleve. Upea ina la ñande familia peñanderoga pupe. Upea ñande ñame seishubecuera. Pero para eso, queridos padres, somos nosotros los primeros que tenemos que vivirlo, ¿verdad? Somos nosotros los primeros responsables en entender, en saber que esta es la misión de todo papá. Transmitir vida. No es simplemente una vida biológica, no es simplemente entonces traerlos al mundo, sino que, entre comillas, traer al mundo significa después comprometernos en una educación, darles vida, y esta es la verdadera vida, que nuestros hijos se puedan realizar, que encuentren su norte. Su norte. ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde tienen que ir? Bueno, hay tantas cosas lindas entonces, queridos papás. Entonces el tema del día de hoy es justamente el vivamos este día de la ascensión del Señor
porque mañana comenzamos, mañana domingo, vivamos este día de la ascensión entonces con esa fuerza renovadora. Pero recordemos, queridos papás, que cuando hablamos de la ascensión, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es hablar de compromiso. Hablar de compromiso significa para todo papá y para toda mamá comenzar desde este momento a empeñarse en la educación de sus hijos. El Señor se va, según este gran misterio de la ascensión. Hemos leído en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 1 al 11, un pasaje muy lindo que escribe San Lucas en este relato de los Hechos de los Apóstoles, en que dice que Jesús, ante la vista de todos sus discípulos, después de que ellos le preguntan, ¿este es el momento, Señor, en que vas a restaurar el mundo? ¿Este es el momento en que vas a restaurar nuestra sociedad? O por donde yo iba, los discípulos que están ahí, los 11, que después lo van a ver que va subiendo al cielo. Y ellos venían de Yara. Entonces él le dice, no es este el momento que yo voy a restaurar el mundo. No, peche. El mundo lo van a restaurar ustedes. Yo hice mi parte. El Padre que me ha enviado para redimir. El Padre que me ha enviado para mostrarles este camino de salvación. Ella pape pe guataba en ayeva. Katuhanwa ella pe oía lleva pe yapo pe sea yapo ekwe. Upeana ella ko sea yukuri. Aisha kape me la tape. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ustedes tienen que caminar por este sendero que yo les he mostrado. ¿Se acuerdan que en muchos pasajes, sobre todo de San Juan, nos dice, les conviene a ustedes que yo me vaya? Porque la ajanumantejopei outa, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él va a venir a ustedes, Él les va a renovar, Él les va a recordar incluso todo lo que yo les he enseñado. Queridos papás, esta es la misión nuestra. Recordemos, si nosotros vivimos esto en comunidad y ahora estamos diciendo, celebremos la ascensión del Señor, pero esta celebración de la ascensión lo vamos a hacer como iglesia, lo vamos a hacer como comunidad, nos vamos a empeñar nosotros como fuerza de Dios, ¿verdad? Para poder dar pasos concretos. Y esto es lo importante, esto es lo importante. Y entonces nosotros tenemos que procurar, ¿verdad?, dar estos pasos que nos ayuden a nosotros también a crecer como cristianos, a crecer como familia. Queridos papás, queridas mamás, es tan importante entonces que sepamos este sentido de la ascensión. Pero ahora viene el segundo elemento, porque justamente cuando nos está diciendo, conviene, queridos papás, que yo me vaya a Eñan de Yana. Hoy pona, pona veme maravé, porque la ajano manteco y catuta o uayeva, pepe tu marangatu, pendeabuitepe, a la comunidad, va a venir a la familia de ustedes, va a venir en el corazón de ustedes, pepe neñe ame, pepe ya pojanwa, pe umaite guibe mañandeya yerureva ecuejinagüe, que es la renovación del mundo, la renovación de la familia, la renovación de la sociedad. ¿Cómo se va a hacer? ¿Se dan cuenta? Justamente eso es lo que le preguntan. Es ahora, Señor, que vas a renovar. Es ahora, porque ellos están esperando. Los discípulos están esperando. ¿Cómo es, Señor? Babiopea, remanó curusure, de yucango y güey. Ahora estás vivo de nuevo, ahora estás en medio de nosotros, pero Señor, ¿en qué momento vas a renovar, vas a cambiar este mundo? En una oreña de yararo y cuacero de yasemanigo. El Señor solamente les dice, vendrá el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que va a renovar. ¿Y cómo? ¿El Espíritu Santo el que va a renovar? Sí, pero el Espíritu Santo viene en tu corazón. El Espíritu Santo viene en tu vida. Entonces quiere decir que el mundo se renueva cuando nosotros recibimos la fuerza del Espíritu de Dios. El mundo se renueva, renovarse, hacerse nuevo. Y andica tuya vieja y por otra palabrita, volver al original, ya es volver al origen.
Bereshit bara Elohim, Biblia, en hebreo así, en el principio, en el comienzo. Upeya omoñe penu, alleva peñandillar, en el momento de la creación, dice, vea, en la cabeza de todo, ¿verdad? Entonces, queridos papás, qué interesante, ¿verdad? Porque esto nos hace entender que la fuerza del Espíritu es lo que nos hace comenzar de nuevo. Pero comenzar de nuevo, que significa redención, redimir, volver a lo original, volver a lo nuevo. Él les renovará. Querido papá, querida mamá, qué importante que nosotros sepamos esto. Nuestro mundo, nuestra familia, nuestra sociedad solamente se puede renovar, solamente puede tener, ya ese certificado de origen auténtico que proviene de Dios, en la medida en que nosotros nos abrimos a la fuerza y a la gracia del Señor. Y eso tenemos que entenderlo. Upea ñandenda ñantendeno, asutta oejina lleva la ña yaguero guatajan coñande yara yerurea ñande. Y no nos olvidemos, queridos papás, y aquí viene la responsabilidad también nuestra, porque en este capítulo tan lindo, capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, los discípulos quedan mirando y observando cuando Jesús va subiendo al cielo. Se les ha sacado, dice, de su vista. Subió al cielo, se pierde entre las nubes. Es una forma de decir que el Señor ya no está físicamente, visiblemente ahora entre nosotros. Pero el Señor está visible en medio de nosotros, o mejor dicho, sensible, porque lo sentimos con la fuerza de su Espíritu, con la fuerza de un Dios que nos renueva a través de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que viene ahora entonces a darnos lo necesario para que nosotros comencemos a trabajar y a renovar el mundo. La responsabilidad es tuya, la responsabilidad es tuya, querida mamá, la responsabilidad es tuya, querido papá. La responsabilidad entonces después cae sobre nosotros, sobre la comunidad. Nuestros hijos, vuelvo a repetir y vuelvo a subrayar este elemento, crecerán bien en la medida en que nosotros les vamos transmitiendo estos valores importantes del resucitado. Pero el resucitado actúa a través de nosotros con la fuerza del Espíritu que viene a nuestra vida. Muy bien, queridos papás, esta catequesis del día de hoy y esta celebración que mañana, ¿verdad?, comenzamos toda esta semana, ya es la semana séptima, ¿verdad?, que nos lleva hacia Pentecostés, es justamente preparándonos. El Señor se va, pero dice que nos va a enviar a su Espíritu Santo. Y la presencia y la venida del Espíritu Santo es para que nosotros no nos quedemos mirando al cielo, sino que nos arremanguemos y comencemos a trabajar. Formemos a nuestros hijos, comprometámonos nosotros primero con nuestro testimonio y con nuestra vida. Yajala tu paobe, ñañembo ñañe confesa, yaje shacay yubecuera, que somos gente de bien, que somos gente honesta. Daya ñandenda ya puela y bahía, daja e pocane, daja e monguiala y po en la lata de los demás. No. Queridos hermanos, esta es la fuerza y la gracia del Espíritu que transforma nuestra vida y nuestra sociedad. Aupishamante veía ñande ñamonga ponata, ñandere kobe, ape ñandemembu, ñandera ñandera yere kobe, porque ven en nosotros el testimonio de la resurrección. Pidamos esta gracia hoy entonces con esta catequesis y con esta reflexión que se realice en la vida de cada uno de nosotros. Y ahora les dejo, como siempre, la bendición del Señor. Que el Espíritu Santo nos renueve y que el Espíritu Santo nos dé toda la gracia que necesitamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.